¿Quieres empezar? Son 18, Son 38. ¿Y está la puerta para que no haga ruido? Bueno. ¿Están viendo? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a iniciar hoy el anteúltimo encuentro de seminarios sobre fonética de castigo. Hoy va a exponer la profesora doctora Patricia Ciffer, que es conocida por todos y lo sabe la facultad. El tema de hoy es ¿Ya me lo bajaste? variantes del reduccionismo contemporáneo. Le vamos a pedir si pueden que estén cerrados los micrófonos, porque se escucha desde aquí. ¿Y nosotros podemos cerrarlos de acá? Okay. Y bueno, entonces vamos a empezar con este encuentro. Recuerden que en octubre es el último encuentro con el doctor Zaffaroni, a 30 años la discusión con Nino sobre el fundamento del castigo. Y bueno, vamos a empezar entonces ahora con la doctora Patricia Ciffer sobre variaciones del reduccionismo contemporáneo. Gracias, Patricia, por aceptar, es un honor tenerte acá, así que nada, vamos a aprovecharte. Muchísimas gracias. Parece un momento especial, porque después de la pandemia no volví a dar clases en la facultad, quedé atrapada por el sistema remoto, así que es una satisfacción. Volví a la facultad, pero no a dar clases, que es un placer estar con ustedes. Y bueno, como decía el doctor Pitlernik, vamos a hablar de variantes del retribucionismo contemporáneo. Es una discusión, la discusión sobre los fines de la pena, que no se detuvo nunca y que cada vez se viene haciendo más compleja. Y a pesar de la enorme complejidad que ha ido tomando la discusión, extrañamente la presentación del tema en los manuales y la presentación del tema que hacemos en las clases no ha variado demasiado. ¿Sí? En general, solemos clasificar hacer una contraposición entre las teorías de la pena absolutas versus las teorías relativas, y seguida finalmente con las teorías de la unión. Y esta es la formulación que vemos en todos los manuales, incluso en algunos muy modernos. No se ve muy bien acá, pero bueno, este es el manual de Pfister, el manual de Hildendorf también se sigue el mismo esquema. Y dentro de esta presentación, las teorías absolutas asociadas a la retribución las solemos definir en la clase como aquellas en las que la pena está totalmente desvinculada de una finalidad secular. Bueno, no. Les va a molestar mucho a los que escuchan, pero bueno. Entonces tenemos que las teorías absolutas las solemos definir como teorías totalmente desvinculadas de una finalidad secular, y ese es el argumento por el cual las calificamos como inidóneas para dar una fundamentación de la pena que se pueda admitir en un Estado de Derecho. Dentro de esta categorización, no solamente van a quedar excluidas de la discusión, podemos llamar racional, acerca del fundamento de la pena, no solamente explicaciones emparentadas con la ley del talión, o con visiones de la pena vinculadas con la expiación, sino también los exponentes clásicos de la retribución como Kant y Hegel. Así, muchas veces se usa en la presentación del tema, se usa el ejemplo de la isla de Kant, o el rechazo de Hegel a toda finalidad preventiva con el ejemplo de como tratar que las teorías preventivas tratan al hombre
como quien trata a un perro al que se amenaza con un palo, y estos ejemplos aparecen casi como un cliché, y los usamos para mostrar el contenido metafísico, incluso el contenido humano que tiene el retribucionismo en su formulación tradicional. En realidad, esta separación tan estricta entre teorías absolutas y teorías relativas no estuvo exenta de crítica. Por ejemplo, Frisch la ha criticado bastante. Sin embargo, la razón principal por la que esta formulación de la discusión puede ser objetada se relaciona no tanto con la enorme diversificación que ha tenido el desarrollo científico en esta materia, sino básicamente por cierto ocultamiento de los fines retributivos de la pena que se esconden sin demasiado éxito en formulaciones como por ejemplo la teoría de la prevención general cognitiva, como así también en las teorías de la Unión, bajo el manto legitimante de la culpabilidad como límite de la prevención. Ahora, a pesar de lo que sugiere el planteo de la discusión con el que nos acercamos al tema, lo cierto es que una aproximación más detallada de las formulaciones concretas de los argumentos que se manejan en la discusión, en realidad nos muestran que fuimos un poco apresurados quizás a decirles adiós a Kant y a Hegel, en una formulación que usó Klug en el año 68, la despedida de Kant y Hegel. Del mismo modo, tampoco parece posible dar por muertas a las teorías absolutas o a la retribución, sin al menos realizar algunas precisiones terminológicas, ¿qué es lo que estamos diciendo? Sobre esto hay un muy buen análisis de la ambigüedad de este tópico en un trabajo de dos autores, Clocke y Müller, que justamente se llama Acerca del renacimiento de la retribución. A partir de un repaso de distintas opiniones, esos autores van a mostrar que, paradójicamente, el tópico retribución pareciera que está siempre presente en los autores, pero pareciera que les da un poco de vergüenza. Para decirlo en las palabras de Nauque, la retribución por medio de la pena se menciona casi a desgano, pero no es sencilla de abolir. Si se tiene en cuenta el malestar que parece causar esta referencia a la retribución, podemos ver, por ejemplo, parece muy interesante la propuesta de Tatiana Henle, que dice, bueno, es interesante abandonar la referencia a las teorías absolutas y sustituirla por una categoría nueva, la categoría que ella denomina como las llamadas teorías expresivas de la pena, que nos puede aportar una cierta claridad en cuanto a los términos de la discusión. Básicamente lo que ella se pregunta, bueno, ¿qué es lo absoluto de las teorías absolutas de la pena? Partiendo de esta idea, la referencia a un carácter expresivo de la pena nos va a ofrecer, tiene Henle, una categoría mucho más plástica, dentro de la cual vamos a poder agrupar distintas posiciones que definen a la pena como una reacción expresiva frente al delito cometido, y que desde una perspectiva retrospectiva responden a un esquema de razonamiento estrechamente vinculado con la idea de retribución. Antes de pasar a presentar algunos ejemplos de las posiciones que marcan este supuesto renacer del retribucionismo, parecería interesante, vamos a pensar, por lo menos brevemente, qué es lo que pasó, cómo fue que llegamos acá. Como aclaración preliminar, corresponde indicar que solamente podemos hablar de un renacer en sentido figurado, porque en rigor, en el ámbito cultural hispanoparlante y alemán, el aspecto retribucionista vinculado con la necesidad de que la pena sea también una respuesta proporcional al hecho cometido no se fue nunca. En todo caso, lo que sí podría ser visto como una novedad es la intensa revalorización de imposición a penas proporcionales al hecho, desvinculada de nociones de prevención, ya sea general o especial. Es decir, una visión retrospectiva dentro de una línea que podemos calificar de neoproporcionalista. En una primera aproximación, este desarrollo podría ser vinculado con el fracaso de la resocialización,
ideas de Nothing Works, y las ideas de Martinson, bueno, esta idea de que empieza a fracasar, que todo fracasa, y bueno, entonces aparece una línea de pensamiento vinculada con la idea de la retribución justa, la idea del justice search, o la teoría del merecimiento. Esta es una evolución que se dio básicamente en la discusión angloamericana, y que tuvo una enorme influencia en Alemania, además de en toda la Europa continental. Pero tiene la particularidad de que de repente aparece la teoría angloamericana teniendo una enorme influencia en Alemania, cosa que no es lo habitual. Normalmente los alemanes no toman a los americanos, sino, y en este ámbito sí. Y esto posiblemente se haya debido, por un lado, a dos ejemplos paradigmáticos, que son Andrew von Hirsch y Niels Jahrgaard, dentro de lo que es la doctrina escandinava, que también tuvo enorme vinculación con Alemania, y esto trae, por ejemplo, las ideas de Jahrgaard, van a influir mucho en Alemania en Hasselmann, en una obra de Hasselmann, un trabajo de Hasselmann con otro autor que se llama Elscheid, en la que arman un artículo que se llama Strafe ohne Vorwurf, pena sin reproche, y que plantean la idea, hace mucho, plantean la idea de reemplazar la noción de culpabilidad por el principio de proporcionalidad. Directamente sustituirlo y someterlo, en definitiva, a un principio de proporcionalidad, que es el que tradicionalmente nosotros utilizamos para las medidas de seguridad. Por cierto, sería excesivo me excede a mí ver, bueno, cómo fue que se produjo esto, pero quizás esta evolución tenga que ver con que en Alemania todo lo que ha tenido que ver con la dogmática de la pena, es decir, con la determinación de la pena, problemas de la ejecución de la pena, siempre estuvieron en manos de los criminólogos, no de los dogmáticos. Y bueno, en la criminología sí, la influencia angloamericana era muy fuerte. Entonces, posiblemente esto haya tenido mucho que ver, y en esta disociación entre determinación de la pena y dogmática, quizás la gran excepción es justamente Frisch. Pero bueno, Frisch había sido el discípulo de Bruns, que es el sostenedor más tradicional de una dogmática, es el propulsor de una dogmática de la determinación de la pena. Entonces, en el contexto de un terreno cada vez más escéptico frente a las posibilidades de la prevención especial, empiezan a florecer cada vez más distintas fundamentaciones y justificaciones de la pena que toman una tradición más bien clásica, de ahí que también se las denomine neoclasicismo. Y ahí van a aparecer una serie de conceptos desvinculados de la idea de prevención del delito. Y conservando, sin embargo, un fuerte rechazo a la idea de retribución, paradójicamente. Si se parte de tomar como característica central del neorretribucionismo a la idea de separar a la pena de la prevención especial, buena parte de los sostenedores de la prevención general positiva van a quedar enrolados, en esta categoría, en la medida en que además son los que más resaltan la necesidad de que exista una expresión de censura como elemento central para definir el concepto de pena. No podríamos hacer aquí una enumeración exhaustiva de todos los autores o los matices que separan a todos los sostenedores de las teorías expresivas de la pena, pero si hacemos este paralelo entre teorías expresivas de la pena y prevención general positiva, por cierto, Jacobs no puede estar ausente. La idea de la pena como confirmación de la norma y su orientación al mantenimiento de la fuerza de la vigencia del orden jurídico van a colocarlo a él claramente dentro de esta categoría, a pesar de que se va a manifestar en contra de una idea de retribución pura. Parecido a lo que pasa con Frisch, que va a descalificar a la retribución como un culto del sufrimiento, y pero al mismo tiempo reafirma la necesidad de una pena en aras de garantizar un estado de juridicidad, su vigencia y su inquebrantabilidad. Es decir, una formulación bien de prevención general positiva. Según define Frisch, cito, la reacción que es necesaria para contradecir de manera eficaz el hecho del autor, más allá de la mera reprimenda, esto es,
para contrarrestar la debilitación de la fuerza preventiva de la combinación penal, su derogación, que de otro modo amenazaría producirse. Una formulación bien elevada. Sin embargo, los exponentes más decididos del neorretribucionismo, sin duda son expresivas, son Michael Köhler y Michael Pavlik. No es que hay que llamarse Michael para ser neorretribucionista, pero bueno, esto se da la casualidad. Ya una aproximación muy breve a las ideas de Köhler y Pavlik nos van a mostrar la influencia que tienen estos dos autores, van a mostrar que, bueno, que el club se quedó corto cuando dijo, bueno, nos teníamos que despedir de Kant y Hegel. En este sentido, si uno lee el trabajo de Köhler sobre el concepto de pena, es directamente un diálogo con Kant, y hace toda una reinterpretación kantiana de la fundamentación de la pena, que va a pasar de su obra sobre el concepto de pena a su manual, y dentro de su manual le va a atribuir consecuencias muy concretas, ya para la teoría de la imputación, y por supuesto en especial para el sistema de sanciones. Dentro de esta línea de interpretación bien kantiana, esto se va a reflejar en un rechazo drástico a la prisión perpetua, o a la custodia de seguridad alemana, que es el equivalente de nuestra reclusión por tiempo indeterminado, como formas que son incompatibles con la calidad de un ciudadano concebido en el concepto kantiano, como también va a reformular, siguiendo estas ideas, va a reformular el concepto alemán sobre la pena de inhabilitación, que Alemania tiene una fuerza, la pena de inhabilitación tiene una fuerza muchísimo más intensa que la tienen que la tenemos entre nosotros, que solamente pensamos en pena de prisión, y los alemanes conciben a la pena de inhabilitación como una medida de seguridad de tipo preventivo, y Köhler va a decir, no, es una pena porque marca el fracaso de un ciudadano en un cierto rol. Dentro de esta posición, la pena se va a justificar como el restablecimiento compensatorio de las relaciones jurídicas parcialmente negadas en su validez general por la producción del delito a través de la libertad externa del condenado. En una dimensión difícilmente separable de la dimensión del tipo retributivo, Köhler considera que la pena produce una injerencia sobre en su estatus de derechos básicos para la necesaria compensación del derecho, y con ello para la restitución de la vigencia general de la relación jurídica vulnerada. Pavlik, por su parte, a diferencia de los autores, no tiene demasiados problemas con la idea de retribucionismo, se reconoce expresamente como retribucionista en la línea de Hegel. Según sostiene, la legitimación del castigo solo puede estar orientada al punitur cuia peccatum. Decimos en latín tan elegantemente, se pena porque sea pecado. A fin de superar la objeción tradicional relativa a la justificación de derogar un mal a quien ha provocado antes otro, recupera la noción de justicia compensatoria mediante un paralelo con el derecho de daños. Según Pavlik, el derecho civil de daños. Según Pavlik, la idea de compensación del daño puede resultar fructífera para la teoría de la pena en la medida en que se encuentra en la base de toda teoría de la retribución penal, ya desde Hegel. Quien ha causado un daño se encuentra obligado a compensar su hecho destructivo mediante un acto constructivo. La transpolación de los conceptos del derecho de daños, de todos modos, no se produce de forma automática, directa, en la medida en que el destinatario de la compensación no es directamente la víctima, que no es la que recibe una ventaja inmediata de esa compensación, como sucedería en el derecho civil, y esto se debe al carácter supraindividual, que va más allá de lo que una relación entre particulares. En el marco de este planteo, dentro de una sociedad libre, a cada uno de los ciudadanos le corresponde asumir el deber de mantener el estado de libertad real, la idea de la libertad institucionalizada de Pavlik. Quien escapa a esta responsabilidad a realizar un hecho punible, infringe su obligación de contribuir a la conservación del orden existente de libertad. Dentro de este tema de razonamiento, sufrir una pena significa tener que soportar que los bienes propios sirvan para demostrar
que una acción de estas características lesiona la libertad. Y desde esta perspectiva, la pena no sería entendida en forma puramente negativa, como una mera irrogación de dolor que responde a un dolor anterior, sino positivamente, como la pretensión de someter al autor para el restablecimiento de la relación jurídica que él lesionó. Esto es muy interesante, las consecuencias que esto tiene Public para la determinación de la pena. Ahí él va a decir, si la imposición de la pena se ve legitimada teniendo que permitir al autor, que el autor el reproche por la lesión de su deber de ciudadano, la medida de la pena debe también medirse por dicho injusto. La intensidad del injusto imputable al autor se medirá de acuerdo con el alcance del menoscabo de libertad realizado efectivamente, o bien que era su intención causar, por un lado, y por el otro, teniendo en cuenta la medida de la lealtad del autor frente al proyecto de paz a través del derecho en general. No la sé. Sin embargo, dentro del ámbito alemán, no solamente los autores que uno podría calificar como tradicionalmente vinculados a ideas del retribucionismo, son los que siguen esta línea. Es el caso de Tatiana Höndler, que sigue más bien, va a tener es discípula de Rossini, y justamente sigue una teoría, una reconstrucción de la teoría de la unión muy parecida a la de Rossini, la reelabora, y Höndler dice que no hay una respuesta unidimensional de la teoría de la pena. Incluso ella considera que no es correcta la idea de que la teoría de la pena prejuzga sobre las directrices de la determinación de la pena, las separa, y va a entender que el juicio de desvalor referido al caso concreto puede y debe seguir reglas distintas de las que orientan la fundamentación de la amenaza penal y la imposición de la pena. Sin embargo, a pesar de que dice esto, va a entender que la posición del Estado respecto a las víctimas de los delitos se corresponde con la de un fiduciario, encargado de cumplir una especie de comisario, en la medida en que el juicio estatal de desvalor también se produce en interés de la víctima del hecho. Y en este sentido, lo que hace es traer a la discusión a la víctima, o sea, en algo que tiene que ver con, vincula la idea de proporcionalidad con la víctima, y en esto trae uno de los elementos que son más característicos del retribucionismo, más básicos dentro del retribucionismo. Dentro del ámbito angloamericano hay enorme cantidad innumerables cantidades sobre este desarrollo, un desarrollo proporcionalista de la pena, y bueno, y no es fácil elegir un autor, algunos autores como ejemplo, o sea, en ese sentido es un poco arbitraria la selección que hago, pero quizás los aportes más interesantes son los de Andrew Ashworth y Andrew von Hirsch, básicamente porque son los que más contacto han tenido, son los más conocidos para nosotros y a través de los alemanes. Ambos autores personifican de modo singular el intercambio de ideas entre la Europa continental y la Europa insular, y dejaron una huella muy marcada en las teorías de la pena, en el neoproporcionalismo o en el neoretribucionismo europeo. Así, por ejemplo, Ashworth tiene una obra que es muy clásica, Sentencing and Criminal Justice, y él va a decir que uno de los principales avances que se puede hacer para racionalizar la determinación de la pena es fijar una finalidad primaria. Y esta función primaria la va a cumplir justamente la proporcionalidad. Es decir, el lineamiento que nos tiene que orientar, dice Ashworth, es la proporcionalidad. Él va a decir, el principio de la igualdad ante la ley debería prevalecer en las decisiones de determinación individual de la pena, siguiendo la idea de que en realidad la proporcionalidad es justamente el traslado del principio de igualdad al esquema de razonamiento en materia de pena. A partir de esta noción, él pasa a examinar los problemas específicos que pueden plantearse al intentar trasladar este punto de partida a una pena en concreto. Así, aún sin el libro no tiene la pretensión sistemática de los trabajos alemanes,
y va a ir tratando de esbozar distintos fundamentos con relación a distintos aspectos que pueden llegar a ser relevantes al momento de la fijación de la pena. Por ejemplo, las atenuaciones, qué pasa con las atenuaciones de la pena por la concesión del condenado, o en aquellos supuestos en los que ha habido una reparación del daño. Califica, este es un atenuante para la clase media, dice Ashworth. De todas maneras, hago una aclaración. Cuando decía que Ashworth no tiene esa pretensión de sistematicidad que tienen los alemanes en los trabajos dogmáticos, lo cierto es que si uno mira el libro de Bruns, que lo vuelvo a citar, el libro de Bruns justamente tiene esta característica de ser muy asistemático, y hace como una enumeración, si alguna vez tiene la oportunidad de verlo, hace como una enumeración algo sistemática de las distintas circunstancias posibles de valoración en materia de determinación de la pena. Algo muy parecido pasa con Andrew von Hirsch, quien le va a poner un fuerte acento a la proporcionalidad como fundamento del reproche penal, pero también como lineamiento, es decir, por un lado como fundamento, y por el otro también como fundamento para fijar la sanción, es decir, los dos aspectos, legitimación y fijación de la sanción. Tiene un trabajo muy famoso de 1976 que se llama The Injustice, que es posible una de las primeras sistematizaciones de esta teoría del merecimiento, y que va a ir tanto, por ejemplo, en autores como Tatiana Hörnle. Un poco más tarde, en Censurar y Castigar, cuando analiza la normativa inglesa del 91, que va a adoptar la ley inglesa del 91, va a tomar a la idea de proporcionalidad expresamente como regla básica para la determinación de la pena, von Hirsch va a destacar el componente de reproche o de censura que ineludiblemente tiene que aparecer en una pena. A su vez, será la severidad de la sanción la que habrá de expresar la gravedad del reproche. Siguiendo este esquema, las sanciones punitivas debieran ser ordenadas de acuerdo con la gravedad de la conducta a la que se corresponde. En particular, con respecto a este último punto, señala que se trata a las personas de forma tal que se les atribuye un demérito, y entonces este trato tendría que reflejar cuán demeritoria, por decirlo alguna expresión un poco rara, ha sido su conducta. Castigando una cierta forma de conducta de forma más severa que otra, el castigo expresa el mensaje de que es peor, la idea básica de proporcionalidad ordinal. A partir de allí va a recuperar estas nociones: proporcionalidad ordinal por un lado, es decir, el sistema de valores dentro de un ordenamiento jurídico, y la proporcionalidad cardinal por el otro, la idea de que más allá de ciertos montos de pena no podemos ir. Un punto muy interesante de su propuesta y muy angloamericano es la idea de su invitación a abandonar la teorización en materia de justificación del castigo. Y va a decir, es tiempo de que avancemos, de por qué castigar, a cuánto castigar. Y en esta empresa será la proporcionalidad, dice él, la que nos servirá de guía. Además de estos dos autores más bien tradicionales, también hay una serie que tienen un planteo que podríamos calificar de relativamente ortodoxo para lo que es nuestra forma de ver los problemas. Han aparecido algunos abordajes que son mucho menos convencionales. Es el caso de Anthony Duff y de Paul Robinson, que van a replantear el debate desde dos perspectivas muy distintas a las perspectivas a las que estamos habituados. Entonces, normalmente, en principio, cuando hablamos de retribucionismo contemporáneo, una de las primeras impresiones que tenemos es que, bueno, si algo va a quedar fuera de la discusión, si es retribucionismo y es contemporáneo, es, bueno, por lo menos la idea de expiación de la culpa, eso tendría que quedar completamente afuera. Sin embargo, el trabajo de Duff parece demostrar que esto, por lo menos, no está del todo de acuerdo. Y dentro del marco de una teoría del merecimiento, él va a plantear una pregunta algo inquietante, que es, bueno, tenemos que preguntarnos, dice él, ¿hasta qué punto
un Estado liberal no tiene nada que hacer cuando de lo que se trata es de las almas de los ciudadanos. Ello a partir de una discusión más amplia en materia de castigo, dentro de la cual va a rescatar la idea de que el castigo debería implicar siempre elementos tales como el arrepentimiento y la reconciliación. Ya atajándose de las posibles objeciones, Duff va a reconocer que esto podría significar una invasión dentro de la ciudadela del alma de los afectados, en una concepción que choca mucho dentro de lo que son las versiones más liberales de la teoría del merecimiento. Sin embargo, él insiste en que esta perspectiva puede ofrecer una vía fructífera para entender mejor el castigo criminal, el cual debería constituir, dice él, una penitencia secular. Ya nos perturba mucho la nomenclatura religiosa. La comisión culpable de un delito implica un injusto que afecta a los valores centrales de la comunidad política expresados en el derecho penal. Por ello, el delito daña o amenaza la relación normativa del autor, no solo con la víctima, sino con sus conciudadanos. En el marco de esta construcción, dice él, el castigo puede colaborar a inducir o a reforzar el arrepentimiento mediante la comprensión del crimen en la dimensión del daño causado a la comunidad. Al tener que aceptar la carga de la pena, esto puede funcionar para que el autor exprese en forma material y coercitiva una disculpa que el autor le debe a la comunidad, aquella comunidad cuyos valores afectó. De allí la significación que cabría asignarle a formas de sanciones como el estilo del trabajo comunitario, son un mejor reflejo de aquello que el autor devuelve en forma de esta penitencia secular de la que habla Duff. O sea, dentro de esta línea el castigo aparece como un proceso comunicativo entre el ofensor por un lado y la comunidad política por el otro. La sanción apunta a comunicarle al autor la censura que le merece el delito, la censura que a la sociedad le merece ese delito, y lo lleva a reconocer y a arrepentirse de este crimen como algo malo, respecto de lo cual debe asumir la carga de la pena que pone. Y en este sentido, la pena aparece como una especie de empresa reformadora. La censura está pensada para darle al individuo una razón moral para reaccionar, actuar de forma contraria, y consecuentemente el grado de reproche expresado debería ser coherente con la reprochabilidad de la conducta. De uno u otro modo, todos terminan llegando a la idea de proporción. Duff reconoce que es una concepción que se aparta del modo en que actualmente se lleva a la práctica la sanción penal, pero de todas maneras destaca que tanto en la probation como en el trabajo comunitario hay una serie de reminiscencias de esto. Esta idea permite explicar de forma más comprensible la lógica de funcionamiento de este tipo de institutos. Es cierto que no es muy sencillo compatibilizar una concepción de una pena tan orientada a actuar sobre la intimidad del individuo con nuestra concepción de reserva, básicamente. Lo cierto es que como contracara aparece como una idea que concibe al autor como incluido dentro de la comunidad y que tiende muy fuertemente a reducir o a suprimir a la pena como un instrumento de exclusión. Se incorpora a la comunidad. Y posiblemente haya sido este componente lo que hace que haya tenido dentro de nuestro medio sostenedores muy importantes, o quienes se han alabado mucho la teoría de Duff, como son Gargarella y Paula Vergara. Otra perspectiva bien diferente de esta es la de Paul Robinson, quien nos va a proponer superar la antinomia entre retribucionismo y utilitarismo o instrumentalismo a través de argumentos empíricos. Él parte de una concepción mixta respecto de los fines de la pena, pero también se va a decidir por la idea de proporcionalidad como elemento decisivo para la justificación de las sanciones, pero lo va a hacer a partir del resultado de investigaciones de campo
acerca de cuáles son las intuiciones de justicia dominantes dentro en el común de la población. Y esto se ha llamado, ha sido llamado el giro experimental, por Manuel Cancio. Y él presentó una serie de investigaciones que hizo con un psicólogo cognitivo, Ron Darley, en los que se llegan a una serie de conclusiones que realmente son sorprendentes, por lo menos para nosotros. Por lo menos para mí fueron muy sorprendentes. Bueno, lo que él llega a establecer a través de todas estas investigaciones de campo es que los puntos de vista de la comunidad, en general, tienden a apoyar las decisiones adoptadas en las leyes penales en distintos puntos. Estas conclusiones, a su vez, son ratificadas por otros estudios, de los que se va a derivar que el principal motivo por el que los ciudadanos obedecen el derecho no es el miedo a la eventual sanción por su incumplimiento, sino su percepción acerca de la legitimidad del sistema jurídico, que pareciera depender de forma muy intensa del grado de justicia que le atribuya. Al elaborar conceptualmente los resultados de todas estas investigaciones en una obra que se llama Principios Descriptivos del Derecho Penal, está traducida, y él va a proponer, sobre la base de todas estas investigaciones, una forma especial de merecimiento que va a llamar el merecimiento empírico, es decir, un merecimiento conformado de acuerdo con las instituciones de justicia de la comunidad. Y al seguir los puntos de vista de la justicia de la comunidad, se va a cimentar la credibilidad moral del sistema de justicia criminal, lo que va a permitir aprovechar la capacidad de esta de prevenir delitos desde el punto de vista tanto fáctico como normativo. Según este autor, un sistema de justicia penal que es percibido como justo por la comunidad gana en su capacidad de obtener respeto y seguimiento, y es más proclive a suscitar asistencia y apoyo por parte de los ciudadanos. A la inversa, un sistema que es visto como dispuesto a cometer injusticias pierde credibilidad y es más proclive a provocar resistencias e inspira formas de vigilantismo manifiesto e encubierto bajo distintas clases de conductas elusivas. Por ejemplo, en materia procesal, por ejemplo, un clásico, la elusión o la desatención de los jurados de las instrucciones, apartarse de que le parece que la solución es injusta, o la desaprensión frente a ciertos requisitos formales del proceso. En definitiva, lo que Robinson propone es fijar las sanciones siguiendo un principio distributivo híbrido, que se oriente al merecimiento empírico, que no siempre, pero muchas veces va a coincidir con lo que dicen los filósofos morales, con criterios deontológicos elaborados en forma teórica. Posiblemente uno de los puntos más significativos del trabajo de Robinson se refiere a su interpretación con respecto a cuál es la divergencia que existe entre las líneas de política criminal dominantes, dirigidas muy fuertemente, estamos hablando de Estados Unidos, aunque podríamos trasladarlo, básicamente a la incapacitación y a la inmovilización. Y las instituciones de justicia de la comunidad por el otro lado, que se inclinan hacia el merecimiento. Y marca que allí hay una divergencia. La política criminal va por un lado, mientras que la comunidad va más hacia el merecimiento. Y esto, por ejemplo, pasa cuando se someten a encuestas, reglas como el 3 strikes and you're out, reglas de, 3 delitos o 3 strikes y vas afuera. En este caso sería hasta delito, que generan condenas mucho más fuertes o mucho más intensas que las que corresponderían a la culpabilidad. Y en esa medida, en contra de lo que uno podría suponer, son percibidas por el común de la gente como contrarias a la proporcionalidad de la sanción. Según el resultado de estos estudios, aun cuando las personas comunes puedan admitir diferentes niveles de severidad en cuanto a las penas, es extremadamente difícil convencerlas de que está bien, que no, o sea, se tiene que mantener alguna forma de proporcionalidad. Según se afirma, un derecho penal que sigue esta línea de merecimiento empírico, dice Robinson, es decir, principios de justicia derivados de estos estudios de campo, esto será un derecho penal que será visto por la comunidad como justo,
y una mayor credibilidad moral le va a dar al derecho penal una mayor eficacia en el control del delito que un derecho penal que entre en conflicto con estos principios de justicia de la comunidad. Es en este sentido que el que se califica, o él mismo califica su posición como híbrida, pues si bien se basa en la reprochabilidad moral del delincuente, por un lado, la adopción del principio se justifica en razones estrictamente utilitarias. La mayor eficiencia en el control del delito. Es más eficiente si nos atenemos a lo que dice la comunidad. Dentro de este esquema, y esté bien o esté mal, a él le parece que eso es lo que dice. Dentro de este esquema, allí es donde el sistema busca conseguir más disuasión general o más incapacitación que la que ya propia una condena merecida, la injusticia tiene un efecto perjudicial sobre su credibilidad moral. Y como consecuencia, un efecto perjudicial sobre la eficacia en el control del delito. Por lo tanto, va a concluir, si se quiere detener preventivamente a las personas peligrosas, es mejor para los detenidos y para el público en general que esto se haga en forma abierta, y no de modo subrepticio, de modo oculto, como si se tratara de un castigo de la justicia penal por un delito pasado. Esta idea, esta contraposición entre la incapacitación y el merecimiento. Ahora, si podemos acá elaborar una serie de conclusiones, o sea, si bien es una reseña un poco sintética, ahí podemos ver que hay una serie de diferencias, de divergencias muy fuertes en cuanto a los puntos de partida, y sin embargo, a pesar de que son muy distintos los puntos de partida, que van desde a partir de Kant, a partir de hacer investigaciones empíricas, todas estas posiciones van a dejar en evidencia las dificultades, o incluso la imposibilidad, de sostener con alguna coherencia un sistema de sanciones penales en el que se mezclen sin ninguna forma de indiscriminar criterios retrospectivos con criterios prospectivos para fundar injerencias sobre los individuos. En este sentido, no parece casual que este resurgimiento del retribucionismo se haya producido cuando en paralelo se habla no solamente del resurgimiento del retribucionismo, sino también los alemanes hablan del renacimiento de la custodia de seguridad, bueno, en Alemania, pero también en España. Incluso los alemanes hablan de un libro de Macasper que habla de la custodia de seguridad versión 2.0. No parece haber dudas acerca de que dentro de las sociedades sigue subsistiendo el problema de encontrar algún enfoque para tramitar lo que, para decirlo simplificadamente, podrían denominarse necesidades preventivo-especiales, ya sean positivas o negativas. No obstante, cada vez adquiere más peso la idea de que se trata de finalidades distintas de la pena en sentido estricto. Por lo tanto, cada una de ellas necesita una legitimación autónoma e independiente, lo cual, a su vez, va a presuponer un esquema argumental para la fundamentación de la decisión que es distinto y que se debe poner de manifiesto en una forma transparente. Por otro lado, cuando el legislador produce un cambio abrupto en los montos de pena, por ejemplo, al establecer un máximo de pena para casos de concurso real que excede todo parámetro de responsabilidad, y de ese modo encubre fines de inocultación no explicitados, no solamente estaría eludiendo las objeciones constitucionales que uno le podría hacer a esos montos de pena, porque piensen en los 50 años de concurso real, o sea, no solamente elude las consecuencias que quedarían, las objeciones constitucionales que uno le podría hacer si pusiera en blanco sobre negro lo que pretende. Además, si uno parte de la idea de Robinson, posiblemente además se esté poniendo severamente en riesgo el respeto de los ciudadanos a las normas penales, también en términos fácticos. Es cierto que no se puede trasladar así como así la interpretación de las convicciones de justicia que releva Robinson en Estados Unidos a la Argentina. Sin embargo, si uno ve, hay un trabajo de Frisch sobre el concepto de pena en Europa, donde analiza que justamente en todos los países europeos, si hay algo que tienen en común los conceptos de pena, es justamente esta idea de la capacidad o la necesidad de la pena de alguna manera puede ser definida como pura. Y en esto se parece. Desde este punto de vista, una discusión que a veces nos parece
acerca de los fines de la pena me parece una discusión completamente teórica, una discusión filosófica, tiene proyecciones bien concretas en punto a exigir transparencia en la fundamentación de las injerencias, según sea que se dirijan a expresar censura por un hecho pasado, o bien a colaborar de alguna manera, como sea, en la evitación de la comisión de hechos en el futuro. Por otro lado, estas posiciones, también a pesar de que son muy diferentes entre sí, también coinciden en tomar a la idea de proporcionalidad no solamente como un principio abstracto, sino también, con mayor o menor suerte, tratan de convertir esto en conceptos concretos o en criterios concretos de determinación de la pena. Esto se ve en Hörnle, a pesar de que Hörnle dice que serían cosas distintas, después cuando hace los análisis uno se da cuenta de que traslada la idea de proporcionalidad, y bueno, claramente con Hirsch o Ashworth. A su vez, al poner tan decididamente el acento en esta dimensión comunicativa o expresiva de la pena como forma de refutar el hecho, si se quiere, el proceso que se suele denominar como gradación del ilícito se empieza a transformar en una tarea de interpretación de las connotaciones concretas del hecho y de las posibles reacciones, que es mucho más rica en cuanto a los matices particulares. Esta consecuencia de una perspectiva expresiva para la determinación de la pena ya había sido marcada en España, marcada por Silva Sánchez, quien sostiene que solo una dimensión comunicativa o de negación de la norma puede dar una explicación consecuente a la relevancia de ciertos factores, como por ejemplo los motivos de la gente. Eso solamente se entiende cuando uno está pensando en lo que se comunica, en lo que interpreta el resto de la comunidad. Es muy parecido a lo que pasa con las razones que dan Pavlik y Jacobs para tomar en cuenta, para explicar por qué se agrava la pena en los casos de reincidencia. Bueno, antes de terminar, me gustaría introducir alguna reflexión acerca de si no sería inconstitucional o si no sería objetable constitucionalmente que uno tomara un concepto de pena exclusivamente orientado a la proporcionalidad desde la perspectiva del mandato constitucional de reinserción social del condenado. Y aquí es muy interesante traer la posición de Pablo, que podría ser vista como la catedral del retribucionismo, y que tiene a su vez una enorme sistematicidad. Es un trabajo bien alemán, totalmente sistemático, prolijo, parece totalmente aritmético, y sin embargo, al momento o sea, no va a prescindir de la idea de una orientación resocializadora al momento de la ejecución de la pena, sino que va a asumir el reclamo legal y constitucional con todas las letras. Entonces, al momento de responder la tradicional objeción retribucionismo, según la cual el retribucionismo vacía de contenido o vacía de sentido a la ejecución de la pena, Pavlik va a decir, no, momentito, la ley de ejecución penal alemana establece como función primordial de la ejecución de las penas privativas de la libertad la prevención especial positiva, lo cual, diga de él, no se contradice con su propio esquema. Ante bien, él a reinterpretar el mandato de reinserción social como parte de los deberes de la comunidad jurídica, diciendo, en el momento de la aplicación de la pena, la comunidad jurídica lo que hace es reconocer al autor en su rol de ciudadano, y para ello debe respetar su calidad de tal también en la ejecución de la pena. Precisamente porque el autor es y sigue siendo persona, dice Pavlik, tiene como pretensión que se le ayude a llevar a cabo ordenadamente en el futuro su deber primario de lealtad lealtad activa hacia la comunidad. Por ello, la ejecución de la pena tiene que contener una parte que amplíe sus perspectivas sociales en el futuro. Siguiendo a un autor bastante antiguo, Noll, Pavlik va a decir que la comunidad jurídica no puede tener la expectativa de que el delincuente reconozca su responsabilidad frente a ella y la asuma si se abandona su responsabilidad de la comunidad frente al condenado. Bueno, ahora sí, para terminar, aun cuando algunas de las conclusiones del neorretribucionismo
pudieran no ser del todo compartidas, y a pesar de que ciertamente no logra solucionar todas las dificultades, tampoco podría pretenderlo, lo cierto es que esta forma de presentar los antiguos problemas puede ser visto como un aporte significativo para una discusión más abierta y transparente respecto de la naturaleza de las injerencias. Es decir, hay muchas injerencias que se imponen bajo el nombre de pena, que en realidad no son una pena, y esto a la vez va a contribuir también a enriquecer el caudal de la discusión, el caudal argumental en la discusión en materia de determinación de la pena. Bueno, con esto termino y me encantaría contestar preguntas. ¿Preguntas? Yo tengo una, sí. A mí entonces este último que mencionabas de Pablo. Sí, es interesantísimo lo de Pablo. Es muy sorprendente. Claro, y la idea está, yo creo que tú conoces el pacto o la convención que uno dice la finalidad de la pena y todas las finalidades del tratamiento penitenciario. El pacto de reinserción social. La pena privativa de la libertad tendrá como finalidad fundamental la reinserción social de la y el otro dice, el tratamiento penitenciario tendrá como finalidad que se pareciera, como que ahí Pablo estaría cómodo porque diría la pena es esto, pero el tratamiento penitenciario es esto otro. Sí. Pero, y es la idea también de Jacobs. Y mi pregunta es, ¿cuán independientes son? ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando dice, bueno, está bien, yo voy a reprocharme un castigo, pero después esto no lo hago? ¿Qué pasa cuando la comunidad no hace segundo? ¿Son, digamos, legitima el primero? No, y además el otro problema que se plantea es que las formas de ejecución se quedan condicionadas por la gravedad del hecho. Las posibilidades de ejecución no son las mismas según si el hecho es más grave o menos grave, como pasa a nosotros. Pero no, lo que pasa es que claro, también hay que ponerlo en el contexto alemán. El contexto alemán es un contexto donde la mayor parte de las penas no son privativas de la ley. Entonces es mucho más fácil. Es un porcentaje ridículo. Es como, yo no me lo acuerdo exactamente, aparte no lo sé, lo más actualizado que tengo es el artículo este de Frisch, pero es como si fuera exagerando 20%, solamente 20% de las penas son a pena de prisión. Todo el resto es pena de multa y pena de inhabilitación. Y dentro de ese 20%, también es mínimo el porcentaje de penas que son efectivamente cumplidas. Es decir, dentro de ese porcentaje de 20%, se incluyen también las penas las penas en suspenso, las probation y demás. Y cuando habla de fundamento de la pena, habla de fundamento de la pena de prisión o fundamento de la pena en general. Porque de la pena en general. Porque uno podría decir, bueno, que la pena de inhabilitación es inocuización, no sé si te digo bien, o que la pena de inhabilitación nunca tiene como finalidad la inserción de nadie, Sí. más allá de que aparezcan formas de rehabilitación que la Corte no necesita, pero como pena, la pena de inhabilitación no implica reinserción. De hecho, puede importar lo contrario, porque lo que estoy diciendo es, no, incluso ni siquiera podés volver a la comunidad con esta actividad. Pero con la pena de prisión ahí, digamos, uno puede pensar que el fundamento sí podría ser otro, o la pena de multa, por ejemplo. Sí. Como multa e inhabilitación tendrían fundamentos, yo no tengo ningún problema en que, al menos desde el punto de vista ético, con la que la pena de multa no reinserta. No tengo problemas con esto. Ahora, la pena de prisión. El problema no solamente si reinserta o no reinserta, sino si expresa censura en forma suficiente y además, pues esto es lo central, y además no siempre nos interesa que reinserte, nos interesa también que no desocialice. Y esta es la razón. Entonces, en la medida en que expresa censura, con eso ya me alcanza, tomo la menor. Y en principio suelen decir ellos, por ejemplo, que esto me lo acuerdo de Kuebler, esta idea de los fundamentos de la punibilidad en abstracto son los fundamentos de la punibilidad en concreto. La idea vieja de Feuerbach que se trae así tal cual, diciendo no, vale para cualquier, no solamente para la pena de prisión. Lo que pasa que ya te digo, es un esquema donde está todo como mucho más, por eso a veces es difícil analizar o usar los libros alemanes sin tener en cuenta esto que hacen, porque estamos acostumbrados a usarlos para la teoría del delito y nos parece
espantosas algunas de las soluciones, o me parecen muy estrictas, pero en realidad estás hablando de un testimonio. Estás hablando de una identificación, que sí, para ellos es como, o sea, en la doctrina dominante es como decir, es una pena que tiende es una medida de seguridad, ni siquiera entra como pena. No, estaríamos hablando de multiprisión. Porque para la doctrina dominante, la inhabilitación es medida de seguridad estrictamente. Solo inocultación o organización social en ese sentido de, bueno, los rehabilitos, pues nada más. ¿Por qué llegar, en todo caso, y se busca luego, la pregunta que se pone también hace muy poco al proceso y la importancia de cómo es ese proceso que luego, el proceso penal, claro, porque yo hablaba quizás de responsabilidad, me imaginaba quizás en el juicio por juzgado, así la también por alternativos, que de alguna manera uno piensa, para que haya juicio por juzgado, necesariamente lo que el tribunal implica que antes también han regulado la resolución alternativa. Si eso va de la mano con estas ideas, o quizás bueno, justamente es una de las cosas que me dice el desarrollo, cuando nos producimos esta libertad en estos apartamentos se producen alteraciones en el proceso penal. Pero en general no hacen esa vinculación, salvo o todos en general, o bueno, cuando le hacen la interpretación de que las soluciones alternativas te podrían explicar con esta idea de tiende a producir una mayor justicia posible a todos. Sobre todo, también pensaba en la cuestión del papel del condenado, que muchas veces en la práctica de clases como que en la cuestión del tema territorial, entonces hay una regulación cultural, o muy bajo de juicios morales o de juicios torturados, si realmente hay una implicancia de todos modos ese problema en el sentido sí, los torturados es bajo, con todo acuerdos, bueno, no. Ahí sí. Sí. Pero en realidad te pregunta original, que preguntarle que la representación académica, la cuestión de las víctimas, que ahí aparece también, más pensando en, ya no tanto la justificación de la censura y tal, sino la venganza, con este corazón de republicanismo de siempre, está en esta idea de ya no de la reivindicación pública que se puede regular, sino la reivindicación hacerlo con la este renacimiento lógico, al fondo de las víctimas, también no es, aparte de que las víctimas, en algunas actividades, nacimiento de un retribucionismo negativo. Bueno, yo creo que ahí la que más le pone el acento es, claro, toma como un criterio común, o sea, reconoce, dice, bueno, está bien, la pena es algo individual, no va a ser la que defina todo, pero la graduación del ilícito se tiene que hacer tomando en cuenta cuál fue la afectación, la pérdida de posibilidades que sufrió la víctima. Y en general, esto es compartido con los hermanos, de tomar a la víctima, pero en ese sentido, en un sentido de definitiva muy abstracto, ¿no es cierto? Es lo que es muy subjetivo, ¿cómo estigmatizas algo que sí, bueno, claro, pero por eso, bueno, y esto en definitiva se termina justificando, a donde yo conozco a estos autores, se termina justificando, bueno, no, la verdad es que tampoco le podríamos hacer en las manos de la víctima, tiene que ser súper individual, pero bueno, por lo menos me tomo en serio tomarlo como, también hay que pensar en de dónde arrancamos de muchas veces de fundamentación de el monto de pena, no tiene ninguna, que no se dice nada, entonces ya
el fomentar, bueno, pero en este caso, la víctima, ¿cuánto sufrió? ¿O cuánto se la afectó? Y hacer este análisis de una manera un poco más, que tampoco sea directamente una cosa que directamente sea una invitación. Sí, claro, a mí también, a mí no me termina de convencer esa idea. También, yo leo acá y hay una serie de cosas que no me terminan de pero bueno, después tenemos conciliación, tenemos cosas que no directo violador, no, al contrario. Porque a su vez no limita, porque justamente esta idea de la pena como algo superindividual hace que, en definitiva, bueno, sí, a la víctima no le importa, porque que tenía mucho, bueno, no, está bien, a mí me gusta afirmar, yo quiero afirmar que esto no te lo puedo decir, que esto no te lo puedo quedar. Sí. Entonces, no, limitante no tiene nada. Y en base a la conclusión de Pablo, es la representación de la Sí. Y la individualización de la pena, o sea, en cuanto a merecimiento. El fundamento de la escala penal en sí es únicamente arbitral y el sujeto a eso, pondría aquello, no queda sujeto a que aquellos políticos que tienen miedo a quedar como blancos. A ver, la escala penal esa está estructurada sobre la base de, bueno, el legislador va a armar una escala penal teniendo en cuenta la necesidad de expresar merecimiento respecto de esa pena. Digamos, ahí yo veo algún problema, que un poco lo que decía al doctor Fleming, que es esta cuestión de, bueno, está bien, entonces eso me va a limitar las posibilidades de ejecución. Pero bueno, a Pablo que eso no creo que le interese mucho. Que bueno, lo que va a decir es la ejecución de la pena, en la ejecución de la pena va a haber que respetar al ciudadano como tal y darle herramientas, y la comunidad no tendría que desentenderse de esa persona que además es ciudadano, darle los medios para que pueda vivir lealmente, de forma leal al derecho. No me acuerdo el resto de la pregunta. Sí, claro, los políticos, ¿sabes? Lo que pasa es que, según lo que dice Robinson, pareciera que los políticos están mirando mal. Sí. Que han hablando de las escalas continuamente se suben, y pareciera que después esto es contraproducente, según la investigación de Robinson, y parece que además hay ciertas diferencias muy importantes en las valoraciones que hace la comunidad cuando a la comunidad le preguntan, bueno, ¿a usted le parece que los violadores tendrían que aplicarles la pena de muerte? Y entonces todos dicen sí, se encuentran. Y que después, cuando les plantean el caso concreto, respecto de una persona en concreto, y arman ese tema, parece que ahí empiezan a tomar mucho más fuerza, mucho más incidencia estos criterios de, bueno, no, que sea una pena justa, en la que se tomen en cuenta las particularidades del caso, pero en cuanto el caso empieza a ser más concreto, que el caso es abstracto, es decir, el planteo es, bueno, los violadores, le damos pena de muerte, está todo bien, pero cuando el caso empieza a tener mayor especificidad, ahí la gente empieza a exigir más, una pena más adecuada y sobre todo que se diferencie una de la otra. Me parece la idea del jurado, ¿no? Cuando la gente opina, pero cuando hay que juzgar, yo no voy a juzgar igual. Exactamente. Parecido a la idea del jurado. Es como que esto se trasladara. Una cosa es que digan, y otra cosa es cuando tiene la persona ya de mano. Parecido a lo del jurado. Quisiera que se traslada también. Y es una idea muy interesante. La verdad que es una idea que son todos jovencitos, sinceramente dan ganas de agarrar, a empezar a hacer encuestas, porque empezar a preguntar,
Eso supone que hay algo objetivo ahí a medir, que no utilice esto, no penas, no, Claro. y más demanda de la política. Bueno, pero por eso, la verdad es que ahí... Sí, sí. No, no, sí, 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 se entendió, pero bueno, de todas maneras, también otra cosa que es importante es la de, bueno, darse a pensar, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy buscando? ¿Acá quiero marcar merecimiento? ¿O lo que en realidad lo que quiero hacer es encerrarlos para siempre y que nadie me venga a cuestionar? Ejemplo. Bueno, claro, claro, bueno, ese es un problema muy serio. Fantástico llenarse la boca de derecho penal, de hecho, y decir, no, la restricción por tiempo indeterminado es un espanto. Y después tenés, decir, no, que el multireincidente jamás, eso es un derecho penal de autor. Después tenés para el que cometió varios hechos, bueno, 50 años. Eso, en realidad, lo que haces es ocultar en esos 50 años y que nadie te venga a decir el derecho penal de autor, y que nadie te venga a decir nada. Entonces yo me eludo, yo, legislador, eludo la discusión poniendo 50 años. Porque, bueno, en prisión perpetua de los 35 años, recién ahí empezamos a hablar. Claro, mientras que vos tenés en otros, tenés otros países donde tenés sí, el máximo de la pena, la privacidad de la libertad son 12 años, 15 años, bueno, es otro esquema. Sí. Sí, no, Olimpia, muy claro, no se exporta un nuevo public, en el sentido de que se la final de, ok, la ejecución de la pena, funcionamiento, salimos de la ejecución Sí. paternalista, Sí. que se entiende de esa parte. Pero cuando escuchas el public es así, una decisión, Sí. Es un caso concreto. Sí, sí, sí. Porque simplemente la necesidad de necesidad social, como que sí, es muy, sí, exactamente, no aporta demasiado. Lo que sí aporta, o lo que a mí me parece interesante, es ver que incluso aquellos autores, con Jacobs pasa lo mismo, esos autores que si uno los separa de esa parte, uno no les pregunta qué es lo que opinan sobre la ejecución de la pena, te parece que son unos retribucionistas furiosos, y te parece que van a llegar a consecuencias al que después no llegan. Claro, quizás un poco a lo que apunte es a marcar eso, a ver que en realidad no es que llegan a consecuencias, a la consecuencia de Kant. Entonces, bueno, antes de que se cierre la isla, decapitamos al último. Que no es eso. En realidad va a decir, no, un momento, yo esta teoría la sostengo en un marco constitucional particular, y con un legislador que dice que la ejecución de la pena tiene que cumplir esta función, y esto desde mi teoría, desde una teoría, también desde una teoría kantiana, tiene un sentido. Entonces, eso es lo que, o sea, como que siempre morimos en la teoría de la unión. claro, Claro. y nunca se va a usar una pura. Pero bueno, si vamos a morir en una teoría de la unión siempre, lo importante es que aquello que, cuando la injerencia se produce sobre el condenado con finalidad de prevención especial, bueno, argumentemos con prevención especial, con los déficits que nos produce, es decir, bueno, yo lo estoy encerrando porque tengo miedo de que vuelva a vencer. Tratemos esto, pero no esconderlo en, bueno, mira, te pongo más pena y entonces ni se me plantea la cosa. Que es nuestro... o sea, si vos tenés una difusión, una diversificación de la prisión perpetua, o sea, casi no queda un solo homicidio, no tenga prisión perpetua, bueno. Después debería igual, creo que estamos a dos páginas de la pena, debería fundarlo, creo que sentencia que es lo que está buscando con la pena. Exactamente, qué es lo que está buscando y que, digamos, es también un poco la discusión con la libertad condicional. Cuando uno ve a la libertad, si uno ve a la libertad condicional como un plus dentro de, digamos, como una
la sociedad lo ve como una especie de meme. Bueno, ¿cómo puede ser que no cumplan las condenas en su... No, es que la condena, desde el punto de vista retribucionista, ya quedó satisfecha con los primeros tercios. El resto es algo que te estoy agregando, te lo estoy agregando con un fundamento de prevención especial, con argumentos de prevención especial. Bueno, esa injerencia tan intensa te la impongo porque la culpabilidad previa justifica ponerte esa injerencia de prevención especial, pero esa injerencia como tal es de prevención especial, es decir, es un plus, no un minus. Entonces, ese es un poco el error, a veces en la presentación a la opinión pública de la cuestión. Al menos a mí me parece que si todo lo que sea transparentar la decisión, pero no hay que facilitarse. Es cierto, es muy difícil fundamentar decisiones que son de tipo prospectivo. Es muy difícil. No caer en el peligrosismo y uno no quiere. Bueno, pero no podemos decir, bueno, no, acá no pasa nada, directamente lo hago desaparecer. El problema lo meto abajo de la luz. No. Asumirlo como un problema. No, muy interesante lo que sucede en el contexto, ¿no? De, por ahí, de igualdad, de determinadas sociedades, que es un libro de actividad que se llama castigar, y es de hecho tener que ver el lenguaje de la dignidad. Claro, sí. Él menciona esto de nosotros podemos castigar a alguien que nunca estuvo, o sea, que siempre medio que estuvimos fuera de. Sí. Entonces, un poco lo que me sucede cuando pienso esto es una cuestión que más común a me dificulta encontrarle, escuchar estas cuestiones más teóricas y no verlo, no disfrutarlo cuando se hace en la práctica, es como, bueno, sabemos el sistema que tenemos, por lo menos acá, el sistema de desigualdad, para incluso con estas teorías, quiera justificar lo que es una cosa de situación, que es una cosa financiera, que lo que sucede es mal jurídico, incluso es como cualquier cosa que se termine imponiendo, va a ser excesiva, dadas las condiciones que terminan, sobre todo las condiciones de la realidad. Sí, ustedes incluso en su cuerpo, porque no me cuesta bastante bajar la teoría, por supuesto. Bueno, eso obviamente, eso justamente. Por eso es que el legislador en definitiva dice, bueno, si vos tenés un sistema penitenciario donde es imposible pensar en algo parecido a la resocialización, o tenés una libertad condicional donde no tenés ninguna de las... O sea, la libertad condicional es un instrumento que en la teoría es fantástico. Es una cosa excelente, es decir, es darle al juez la posibilidad de que tenga la posibilidad de que la persona recupere, se reentrene en la libertad mientras hay alguien que está ahí controlando y con una posibilidad de volver las cosas para atrás, es decir, con una herramienta coactiva fenomenal. Ahora, si no tenés patronato de libertad, no, o sea, eso es lo que es el artículo 3. Ahora, si vos después no tenés patronato de liberados, bueno, no es nada. Ahora, ¿qué hacemos cuando sucede eso? En definitiva, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con los 2 tercios o agregamos el tercio que faltaba? El legislador termina agregando el tercio que faltaba. Entonces, además, se vuelven excesivas y en contextos donde sí, cualquier pena se cumple en condiciones tremendas. No, digo, primero vinculado de cuando la sociedad participa, suele tener como otra visión, y también lo menciona, como que la pena termina humanizando a la persona, lo que conoce el movimiento de la sociedad, sí. Por supuesto, entonces en el momento que vos te acercás, y lo podés sentir con alguien humano, claro, a la persona que está condenada. Claro, sí, bueno, entonces al momento que podés tener este rostro, la participación social. Sí, ciertamente. Me parecía como muy
con víctimas de violencia de género, donde tenemos mucho más sentidos, simbólicamente, la necesidad de reconocer delitos que tienen las delitos ayer. Hay toda una cuestión que nos sale con algunos analistas, muy tratando de que las penas sean más humanas, nadie más, que también cuando una voz, Sí, claro. Es absolutamente necesario reconocer que el concepto de género, el delito de género, no es como algo que tiene, que yo que estaba re bien haciendo cierto, hay toda una necesidad de estar más cargo de estas cosas que ya están hablando en eso es algo muy Sí. Y el vistazo es lo que está pasando, porque está pasando aunque no es muy interesado. Claro, bueno, pero justamente quizás esto es una de las cosas más interesantes, ver que hay posiciones donde uno ve que este diálogo con lo que sucede en la comunidad, eso es central conocer. Por ejemplo, a mí la verdad que me resultó muy impresionante. O sea, yo tenía un poco la idea del prejuicio de que a los americanos les parecía fantástico, de que a la tercera reincidencia se quedaran encerrados para siempre. Bueno, parece que vos preguntás y no es tan así. Entonces, es importante saber, bueno, conocer qué es lo que está sucediendo y también conocer qué es lo que vos vas a hacer con eso. Un poco esto que mirás vos, ¿no? Esto de, bueno, ¿a dónde lo voy a poner a la persona? Tengo una par de consultas y algunas de las preguntas que hacen. Tengo la impresión de que todas las sociedades castigan. Sí. No sé si los Busquimán, no sé si habrá alguna Sí, sociedad, no, pero en está general, bien, digamos, pero aquellas con las que estamos acostumbrados castigan y castigan muy fuerte. Y tengo la impresión de que, a pesar de que uno puede pensar en Islandia o en Holanda o no sé, en Alemania, las sociedades igualmente aun cuando deterioren y cometan el castigo en algo terrible, no dejan de castigar. Entonces, pareciera que hay algo. Entonces, mi pregunta es si hay una finalidad del castigo para las sociedades que logran tener un porcentaje bajo de prisión y unas prisiones que son vivibles y las personas pueden salir a la comunidad de alguna manera. Hoy la fundamentación del castigo es lo que hacen todas las comunidades, que es provocar un mal a la persona que comete un mal, y aún cuando digan que es para otra cosa, siempre ese mal lo van a aplicar, aún cuando no sirva para aquellos que dicen que sirve. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Bueno, Sí. en Rusia, en Sudáfrica, en Guatemala, las cárceles no son como en Alemania o en Islandia. Y seguimos castigando en todas las comunidades. Con lo cual, hay algo en esa finalidad del castigo, no sé si esto de Girard, del sacrificio, del no sacrificial, de que necesitamos de alguna manera. Sí, bueno, claro, esa cosa del chico expiatorio. Claro, Sí, y entonces, si uno puede pensar que hay una fundamentación del castigo para un teórico alemán que sabe que solo lo usa para el 7%, es una fundamentación del castigo más general de nosotros como comunidades humanas que queremos hacer sufrir al que hizo sufrir. Y esto yo provengo históricamente del régimen penal juvenil, donde ahí siempre los jueces tenían una maleabilidad, una posibilidad de pensar la situación y de cambiar lo que había ocurrido mucho más grande que cuando los adultos. Entonces ahí siempre la discusión sobre de qué manera la persona iba a volver a la comunidad, cómo el hecho de ser más chico te pone en una situación que te permite la posibilidad de pensar un futuro distinto del que ya se constituyó como persona de manera, no sé si está bien dicho desde el punto de vista de la evolución, pero esta mirada un poco más de que todavía estoy generando algo que puede ser distinto. Pero me acuerdo que, creo que Carrara decía que es un bien, es mentir, es un mal, es una pena, es penal. Bueno, por eso, pero justamente por eso, lo importante que es hacerse cargo de eso. Sí, y la sensación que tengo a mí también es que a quienes nos movemos creíamos progresistas, o como se quiera llenar ese término. Sí. Mi impresión es que terminada la dictadura, algo parecido creo que pasó en la última reunión que mencionaba Consuela Elena Arduino, esta idea de que, no quiero poner palabras de ella, porque a lo mejor no dijo esto así, pero yo sí creo es que la violencia institucional, los crímenes de la humanidad y después los abusos sexuales y la violencia de género en general, nos empezó a generar una idea de que había que castigar
porque había que castigar a alguno, después podía buscar a alguno, pero empezamos hasta a percibir que nosotros necesitábamos que quien había torturado gente en una cantina de detención debía ser castigado. Bueno, La persona que viera determinadas condiciones al menos debe ser castigada. Sí. Y entonces empezamos como a encontrarnos con que nuestra idea progresista sobre un castigo limitado chocaba con nuestras intuiciones más... sí, claro, bueno, con el reconocimiento justamente de ciertos valores. Y sí, por ejemplo, lo que pasó con los delitos de las humanidades es eso. extremadamente gráfico. En el caso de delitos sexuales o la violencia de género, en todo caso el problema era más un problema de que no se reconocía, o que no aparecía, o que no surgía, pero lo otro era, digamos, si siempre tenemos como algún elemento, en el caso del abuso sexual, uno tiene, bueno, ahí puede uno hacer entrar alguna cuestión peligrosista de alguna manera, de los predadores sexuales, o en el caso de la violencia de género, uno tiene la idea de que de alguna manera uno va a poder revertir esa situación. En definitiva, la aplicación seria de la reacción referente a eso hace que, bueno, marquemos que esto está mal, ¿sí? Pero que es como una cosa temporaria, pero lo otro era un poco, y con el riesgo de que se repita. En el caso de las humanidades, bueno, nos pasó como con los crímenes nazis, ¿no? No, en definitiva, penamos porque, como en la isla de Kant, ¿sí? No creemos que esto va a pasar, pero esto no puede quedar sin motivo, sí. Es como muy básico. Y no hay algo un poco yo soy juez penal, digamos, ¿no? Sí. Digamos, porque por un lado, supongamos no, uno entiende que la pena es retribución, ¿no? Ahora, yo tengo una ley que me manda a que yo aplique criterios de reinserción social. Y termina siendo medio esquizofrénico por dos razones. Una es porque si yo llego a comprender que la pena es retribución, la prevención empieza a obligar a dibujar determinados esquemas que no se compadecen con la finalidad que le dé la pena. Y por otro, porque además, como nuestras prisiones en muchos casos, no quiero intentar hacerlo un mito, todo es infierno, pero que en gran parte es infierno, Sí. entonces ahí también hay una serie de discursos de progresividad, de reinserción, tan vacíos. Entonces, Sí. pero que la ley aparte obliga a aplicarlos, ¿no? Eso vuelve como una cuestión un poco... ¿Cómo se soluciona esta contradicción? Bueno, pero vos me pedís mucho. O sea, si supiera cómo se soluciona eso, bueno, claro, sí, no, pero además, si uno, ahí, digamos, para calmar nuestra conciencia, yo creo que lo mejor es leer la jurisprudencia del Tribunal Europeo, porque ahí vos ves cómo, por ejemplo, además también ves los dobles estándares, ¿no? Por ejemplo, Alemania cobra. Por ahí Chipre le toleran alguna cosa que en realidad es bastante dudosa, pero por ejemplo, la discusión más interesante sobre esto es la discusión sobre la custodia de seguridad. Bueno, está bien, ellos tienen niveles de pena muy leves para una serie de delitos, pero para ciertos delitos graves tienen protección porque la custodia de seguridad con un régimen muy complejo, muy estricto. Y ahí, bueno, el Tribunal Europeo dijo, no, eso, si usted lo que dice, que lo que usted quiere conseguir es la reinserción social de estos señores, entonces los tiene que reinsertar socialmente. Entonces lo tiene que tomar en serio. La Constitucional alemán tomó, y bueno, está bien, desarrollemos esto que ellos llamaron, el caso es M contra Alemania, ese es quizás el más famoso. Entonces desarrollemos el mandato de distanciación, el mandato de diferenciación. Si es una medida de reinserción social, tiene que ejecutarse como una medida de reinserción social. Es muy gracioso mirarlas, si uno pone en Google cómo son las celdas de los que están en custodia de seguridad en Alemania. Me acuerdo que alguna vez lo hemos hecho en el curso de sistema de sanciones y los chicos decían, pero ni mi cuarto. O sea, son lugares muy agradables justamente porque se tiene que distinguir que no están en prisión, sino que están haciendo algo para volver a la sociedad, y no solamente ellos haciendo algo para volver a la sociedad, sino que el Estado está obligado a hacer algo para que ellos vuelvan a la sociedad. No estar esperando que el condenado se resocialice. No, son vos, Estado, el que tiene el deber de resocializar. Entonces se vuelve muy difícil, se vuelve casi incumplible. Se vuelve realmente muy difícil de cumplir.
Y bueno, respecto de otros hechos, y sí, hay ciertos hechos donde terminamos en esa situación donde, y sí, se va a vaciar de contenido. También tenemos que medir, bueno, se va a vaciar de contenido, pero en algún momento va a volver a la sociedad. Ahora, si vos tenés, pero no es después el problema de la presión de respeto. Si vos tenés penas que de alguna manera van a volver a la sociedad, que de alguna manera van a volver a la sociedad, bueno, no hay ningún problema. El asunto es cuando vos tenés todo presión de respeto, y ahí es donde se nos vuelve el razonamiento como vacío de contenido, de resocialización. Porque aquel que está condenado por un hecho gravísimo, pero que partiendo de la base de que la prisión perpetua presupone que en algún momento vuelva a la sociedad, bueno, entonces eso me compromete a que durante la ejecución de la pena yo tengo que hacer algo para que cuando vuelva a la sociedad tenga la forma de vivir socialmente. Ya en ese sentido no se decía de contenido preventivo especial. El tema es cuando vos decís, bueno, tiene una culpabilidad tan absoluta que no va a volver nunca a la sociedad. Y eso en realidad es muy dudoso desde el punto de vista de las definiciones tradicionales acerca de cuándo es admisible la detención perpetua. ¿Serio perpetuo como así de antemano? No. En todo caso, si yo puedo justificar, bueno, mira, no vas a recuperar la libertad porque todavía no estás en condiciones porque vas a reincidir. Y esa es una limitación que es muy difícil. Entonces, claro, vos la pones como, bueno, primero los que cometieron hechos del 80, los que cometieron hechos del 2 no sé cuánto, todos esos, ninguno de esos puede obtener la libertad condicional, perpetua sin libertad condicional. Claro, ahí se me plantea la discusión de, bueno, a ver qué hago ahora cuando tenga que recuperar la libertad. Porque tiene una culpabilidad tan grande que en esa culpabilidad yo escondo algo que en realidad tendría que ser la dificultad que tendría que tener el juez de ejecución. Y bueno, a ver, ahora, ¿está en condiciones de recuperar la libertad? ¿No está en condiciones de recuperar la libertad? ¿Cómo le vamos a ayudar cuando recupere la libertad? Mejor, todo eso. Simplifiquemos todo. Nos quedamos tranquilos, bueno. Tal vez fue un poco más complicado cuando parecería ser que la sociedad integral tiene un tinte más restrictivo, ¿no? Porque termina siendo el juez o un grupo de personas académicas luchando contra la corriente de que en general, más allá de lo que hablamos de que el caso particular, si bien quizás cuando la gente analiza el caso particular se reflexiona un poco, en general lo que quiere la sociedad cuando uno habla es justicia. Sí, entonces, eso es lo que tendríamos que averiguar, si realmente lo que la gente quiere es eso. Cuando uno habla, por lo menos el respeto es ese. Quizás de manera más profunda, claro. Uno habla, la gente, bueno, sí, de hecho, ya me llamó la atención, me acuerdo del último debate de diputados nacionales, todos proponían... No, bueno, pero si escuchás a los congresistas también, en Alemania también había la discusión sobre la cuestión de seguridad, encerrarlos y para siempre, y tirar las llaves, todo eso, todo. Claro, pero si lo proponen, que venden, porque es lo que la Sí, sociedad quiere. Es tan rara, por eso que a todos, yo razono como vos, y por eso me sorprendió tanto lo que dice Robinson, como después el tipo se pone a preguntar, a hacer una encuesta de verdad, y le da otra cosa. Que si no, yo tendería a pensar igual. Pareciera que no es así, por eso que les decía, bueno, ahora agarren un cuadernito y empiecen a preguntar y a armar, porque, ay, vos querés preguntar. Sí, estamos hablando de la condena, el fundamento de la pena y la ejecución de la pena. El límite, la paz social es necesario. El vínculo, el límite es necesario para construir. De hecho, la fundamentación del Estado tiene que ver con, bueno, cedemos un porcentaje en nuestra libertad para que se lo garantice, otro porcentaje en nuestra libertad. Con lo cual, no necesitan de fundamentar la pena como retribución. Lo que me ha salido es que esa visión que fundamenta el Estado, después tiene el foco complementario que el Estado se haga cargo de darle solamente, y a veces esas teorías que hablan un poco de no
para el perfeccionamiento, a veces creo que puede ser la excusa perfecta también para algo mucho más caro que tiene que ser evitado, que es darle las herramientas en todo caso que la persona se quiere no las evita. Sí, pero que haya herramientas de educación, de organización laboral, que una capitalista se requiere también. ¿Sí? Entonces, me parece lo que más imagino tiene que ver con que cuando hablamos de la organización se pierde un poco en esa obligación del Estado. Sí, no, bueno, ese aspecto a mí me parece que es central y es un aspecto que bueno, está como muy... La jurisprudencia del constitucional alemán sobre prisión perpetua es muy gráfica sobre la posibilidad de la prisión perpetua y en qué condiciones está vida la prisión perpetua, es muy gráfica en este sentido de que el resto, ese resto de, digamos, bueno, a partir de tal momento puede obtener la libertad condicional porque es la posibilidad de recuperar la libertad lo que legitima algo así como la prisión perpetua. Pero a partir de ese momento ya empieza, pasado ese tiempo, de ahí lo que entra a jugar es ese deber del Estado justamente de, bueno, yo ahora lo tengo que hacer volver. No alcanza con que él sea resocializado. Ni siquiera alcanza con que yo le ofrezca graciosamente. No, tengo que hacer algo activo para facilitárselo. No solamente esa idea de, bueno, es una oferta generosa, de, bueno, yo te ofrezco cursos pero no es así. Es además, tengo que hacer algo, por ejemplo, conseguirte un trabajo. Tengo que dar el trabajo. Si ese no funciona, bueno, vamos a jugar con otro. Pero es un deber del Estado. Hay una cuestión del merecimiento empírico que a mí me interesaba. Él decía, creo que el merecimiento negativo, valorativo y empírico, ¿no? El empírico es el de la comunidad. El de la comunidad comunidad, sí. que por un lado parece presumir entonces que ya la comunidad está a favor de la restitución, digamos. Eso ya presupone una respuesta anterior, Sí. ¿no? Y por otro lado, la pregunta que yo quisiera hacer es... O sea, pareciera ser que, digamos, las sociedades, cuando se hacen estas encuestas, del otro que hizo así una encuesta así muy importante, que es Albrecht, el criminólogo Albrecht, que digo, todo más tarde durante un montón de tiempo, y también hizo una investigación en favor, digamos, de la que le surgió que las sociedades quieren teorías de la unión, se quieren todo. Es un poco lo que nos pasa en la mesa del domingo, que te encontrás con que uno te dice, bueno, yo quiero que corten la cabeza, el otro que te dice, no, hay que reeducarlo. Es decir, ese problema lo tenés siempre, de sociedades que quieren, lo que pasa es que parece que a favor de la retribución, lo que sí quieren es que sea una reacción justa. Aparte pareciera que una sociedad democrática impone penas, sea lo que la comunidad entiende como valioso, no, o sea, es democrático este merecimiento empírico. Sí. Pero esto requeriría, por ejemplo, de un allanamiento por décadas. ¿Cómo el merecimiento empírico debiera, claro, estar como actualizarse? Sí, claro. Bueno, por ejemplo, la violencia de género no valía nada. Era, bueno, no sé, arreglate tu casa. No, tu casa no, es un problema de todos. Y es un problema de la víctima. No todos nosotros queremos eso. Pues sí, claro que se va en lo que sí y en lo que no. Y otros hechos que ya no nos importan. Bueno, es un porrito, no es nada, bueno. Y son una pregunta de las que publicaron. Alguien pregunta si la socialización ha decaído en todo el mundo, si esto es un fenómeno del, como se dice, del norte global, La resocialización. Sí, como postura teórica, ¿no? Sí, esta idea de que la resocialización es difícil y no funciona, sí, claro. Lo que pasa es que a la vez ha aparecido la necesidad, bueno, está bien. Ya sabemos que en la mayor parte de los casos, resocialización no podemos. Lo más que podemos conseguir es que la pena no desocialice y mantener una reacción más o menos justa. Pero de todas maneras que sigue quedando ese núcleo de la discusión en España, en el sentido es como muy elocuente, muy gráfico. O sea, bueno, ¿qué hago con los asesinos seriales? Que no sean imputables. Bueno, ¿cómo hago con esos casos de actividad de reincidencia muy grave de la sociedad? Bueno, ¿acá qué hacemos? Y donde empieza esa discusión acerca de qué hago con la acción permanente
española, custodia de seguridad alemana, o con nuestra represión. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esos casos? Bueno, solo el legislador italiano, ha sido a nosotros, alguna vez se dio una discusión entre el seminario de Frisch, entre Frisch y un profesor italiano. El profesor italiano le decía de todo a Frisch, de la represión por tiempo de no, porque ustedes tienen, exigen un lugar, que es un espanto, que es horroroso. Y Frisch le contestó, bueno, pero usted, en Italia, ¿cuál es el tiempo máximo? ¿Cuál es la pena máxima? Y no me acuerdo, pero digamos, una pena altísima. Bueno, nuestra pena, máximo de pena que tenemos nosotros, el cumplimiento temporal, la pena son 15 años. Son niveles de pena muchísimo más bajos. Bueno, ¿qué hacen con el resto? Bueno, con el resto no se tratan como hechos extremadamente graves, sino que como hechos con posibilidad de reincidencia. La posibilidad de eliminar a una persona porque tiene una culpabilidad que la hace que tenga que estar excluida para siempre, eso no funciona. En ese sentido también lo decíamos, esta idea de que la prisión no puede ser perpetua. Que lo único que justifica que más allá de cierto tiempo, es bueno, más allá de cierto tiempo sí puede ser que no vaya a volver a cometer un hecho. Entonces tenés que aguantarte lo que significa ese juicio de peligrosidad. No puede ser definitivo, que tiene que tener una fundamentación, que tiene que ser revisable periódicamente, con todo lo que implica, parecido a los menores. O sea, el mismo esquema de los menores se traslada a la libertad condicional de aquel que está en prisión perpetua. Es el mismo esquema. Menores es más parecido al de los menores que el de los niños. Idéntico al de los niños. Bueno, no puede ser encerrado para siempre. Y como en los menores tengo que hacer algo para darle la posibilidad. Si solo, no le puedo solo exigir, bueno, no, pero tienes que portarte bien. No, mira, te tengo que crear las condiciones para de una forma activa. Sí, claro, se dice. Bueno, pero, y si traba, pero el tema es en todo caso lo que no hay que hacer es decir, bueno, mira, el problema no existe. Esa es la peor de las opciones. Ah, no, porque yo estoy en contra del derecho penal de autor. Ah, pero bueno, se condena por 5 hechos de 50 años. No, ahí lo que estás escondiendo es quieres someter a la prisión perpetua al hecho reiteral. Entonces sí, te declaré inconstitucional en el 52, pero te revoleo los 50 años del 55. No necesito ninguna de las cosas que necesitábamos con el 52, las tienes ahora en el 55, y ahora es mucho más fácil. Te encierro para siempre, no necesitas condenas cumplidas, nada. No. Nos llenamos la boca. No. Puede ser. Y ahora dice que hay que hacer un descuento por cantidad, así lo llaman en el caso del concurso. Tal cual. ¿Cuál por cantidad? Sí, descuento por cantidad. Pero bueno, es descuento por cantidad justificado justamente en la vida escolar. Ya que van pasando los años, sí, no es sumar así hasta los 50 años. Bueno, les agradezco un montón, fue un placer. Realmente me parece muy, pero muy bien.